Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y en este video vamos a ver cómo hacer una simple aplicación en React para consumir una API de tipo JSON. Entonces vamos a escribir en la terminal create react app y el nombre de nuestra aplicación. En este caso vamos a llamarlo React API y listo. Bien, una vez que terminaron de instalarse las dependencias, acá tenemos las instrucciones para poder correr nuestra aplicación, así que vamos a entrar a la carpeta que creamos y vamos a ejecutar la función start de nuestra aplicación. Siguiente paso, vamos a abrir nuestro editor de código por excelencia y vamos a poner nuestro espacio de trabajo para que podamos tener de un lado la vista de nuestra aplicación y del otro lado la vista del código de la aplicación. Bien, de toda esta librería de archivos que nos generó el Create React App, vamos a enfocarnos simplemente en este tutorial en el archivo app.js, que es el componente inicial en el que se renderiza lo que vemos acá a la derecha. Como el fin de este tutorial es consumir una API externa, vamos a eliminar todo lo que no necesitamos. Vamos a corroborar que esto esté funcionando correctamente. Entonces vamos a poner hola mundo, guardamos y efectivamente en el lado de nuestro navegador vamos a ver reflejado el cambio. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un API público. En este caso vamos a poner JSON placeholder. Vamos a poner task. Entonces to-dos. Perfecto, este nos va a venir de 10. Fíjense que este URL lo que hace es devolver una respuesta de tipo JSON que nos va a venir muy bien para practicar y poder tomar datos de ejemplo. Vamos a almacenar esa URL en una variable de tipo constante. Vamos a cambiar el tamaño así se ve mejor. Perfecto. Y ahora sí. Bien, almacenamos la URL y vamos a definir una función que se llama fetch API. Y como va a incluir respuestas asíncronas, vamos a incluir la palabra clave async dentro de la definición de la función. Dentro de este cuerpo de función vamos a almacenar la respuesta de la función fetch a la URL. Perfecto. Y esto es un await, hay que esperar por este resultado. Vamos a ver que está llegando. Mejor dicho, vamos a recibir, una vez que se recibe la respuesta de este fetch, vamos a imprimir en la terminal el estado de la respuesta. Acá abrir la consola, guardamos y no está pasando nada porque, y acá nos indica bien nuestro ID, está declarado pero nunca está usada la función. Entonces vamos a hacer uso, del useEffect. UseEffect es una función, un hook de React que nos va a permitir engancharnos del ciclo de vida de un componente de la aplicación de React. En este caso vamos a decirle que no tenga dependencias al estar este array vacío. Entonces este cuerpo se va a ejecutar al iniciar la aplicación por primera vez y única vez. Entonces vamos a llamar a la función. Guardamos y tenemos un error de que no está definido. Y esto es porque no hemos
no la hemos incluida en los imports. Entonces vamos a venir acá y vamos a incluir el hook use effect. Guardamos y ahí vamos a ver que efectivamente vamos a agrandar esto. Efectivamente ha leído el API JSON. No ha retornado nada porque quizá no tiene un texto de retorno. Pero si yo le cambio a status, en vez de status text, vamos a tener sí el código 200 de que efectivamente fue un request exitoso la respuesta. Bien, eso en cuanto a la respuesta. Pero ¿qué pasa si yo quiero obtener los datos de la respuesta y poder almacenarlos en el estado de la aplicación? Entonces vamos a hacer uso de otro hook. En este caso vamos a llamarlo todos y set todos, que es la función para modificar esta variable. Entonces vamos a usar el hook llamado useState de React. Vamos también a incluirlo en la lista de imports. Entonces, cuando se puedan obtener los resultados, vamos a decirle que los guarde en esta variable, en este estado, utilizando esta función. Pero para eso debemos procesar o parsear la respuesta interpretándola como JSON. Entonces vamos a decirle que el const response JSON, este es un nombre arbitrario, es igual a response.json. Y ahora sí, con esta respuesta vamos a utilizar la función setToDos y vamos a almacenar el JSON. Bien, guardamos, se ejecuta sin errores y podemos ir a la pestaña componentes y encontrar que en el estado, ¿dónde está el estado? No encuentro que yo esté. Ahora vamos a verificarlo de otra manera. Vamos a hacer un console log del response JSON. Y estamos obteniendo... Ah, bien, perdón, me faltaba esperar por esto. Así como esperamos por esto, también debemos hacer una wait aquí, porque esto retorna una promesa. Entonces, guardamos. Y ahí sí, efectivamente, fíjense que tanto en el estado del componente tenemos todos los todos, como en la consola que estamos imprimiendo tenemos los 200 todos. Perfecto, entonces vamos a volver a la consola, vamos a eliminar el console log y vamos a guardar para que nos quede más limpio el espacio de trabajo. Perfecto, entonces tenemos el hook que almacena los todos, la función que pide por los todos, el hook useEffect que se engancha del lifecycle del componente y ejecuta la función al inicio, y vamos a pasar a renderizarlos. Entonces vamos a preguntar que si no hay todos, entonces vamos a decir que está cargando. Si hay todos, vamos a mostrarlos. Entonces hacemos un todos.map, va a renderizar todos, perdón, y vamos a obtener también el índice y vamos a retornar entonces, en este caso vamos a hacerlo como listas, sí, como listas. Primero vamos a encerrar esto en un UL. Bien, y entonces vamos a, perdón, acá es todo, ahí va. Y vamos a renderizar, por ejemplo, de cada todo el title. Entonces title, guardamos, y si vemos los cambios, vamos a ver que apenas guardamos o apenas se actualiza, va a decir cargando durante un segundo y después aparecen los resultados. Esto es porque al principio esto nos va a retornar false porque va a estar vacío, pero apenas tengamos resultados va a empezar a mapearlos. Bien, a partir de ahora empieza lo que es un poco
el gusto de cada uno y la personalización de cómo se va a renderizar la información, yo le voy a hacer un ejemplo simplemente con el completed, que es un booleano. Entonces uno puede llegar a renderizar completed. Si es true, vamos a poner un emoji de completed. Y si no, vamos a renderizar un emoji de que no está completed, que sería este. Guardamos. Completed, perdón, tengo que poner todo.completed. Bien, y ahí entonces tenemos nuestra lista de tareas obtenidas desde una API externo, renderizando cada uno de los ítems, con cada uno de los estados y con también una comprobación de si se está cargando o no. Bueno, eso... y lo último que este error me lo indica muy claramente, gracias React, es que me falta también indicarle, cada vez que hacemos un map, tenemos que indicarle el key. El key tiene que ser un valor único por cada uno de los componentes que se renderiza. Esto no solo por orden y por ¿cómo se llama? Por sintaxis, sino también por performance. Bueno, eso fue todo por ahora y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias.